Cordial saludo. Mi nombre es Andrés Felipe Carrero Labrador, identificado con código 1004-878-887, estudiante del programa de bacteriología y actualmente cursando cuarto semestre. Al hablar de una construcción histórica del concepto de ciudadanía, sin duda hay que revisar época tras época desde un concepto dado desde los cimientos de la civilización hasta nuestros días, la época actual. El concepto de ciudadanía se relaciona habitualmente con el ámbito de la modernidad, pero su nacimiento se produjo realmente muchísimo antes, concretamente hace unos 2500 años en la época de la Grecia clásica. Ahora pues mencionaré los momentos más relevantes de las distintas épocas en las que ha transcurrido la evolución del concepto de ciudadanía. En el primer lugar tenemos la prehistoria, que abarca desde la aparición del hombre hasta los primeros escritos. Las organizaciones primitivas estaban constituidas a partir de estructuras, la mayoría patriarcales y otras matriarcales, consolidando después clanes y tribus en donde imperaba la ley del más fuerte y la lucha a punta de guerras por adquirir el dominio del territorio. En segundo lugar tenemos la Edad Antigua, Grecia. Políticamente allí Grecia manejó dos modelos. Primero, un modelo ateniense. Las características básicas del mismo tienen que ver con un desarrollo de la idea del demos, el pueblo, y de la participación ciudadana. El espíritu de este modelo consistía en desarrollar un proyecto de autonomía según el cual cada individuo fuera importante para el funcionamiento de la comunidad, de modo que ciudadanía y Estado no se diferenciaban. El segundo modelo, un modelo espartano, fue predominante en la época. Este modelo era una timocracia, es decir, un sistema mixto que englobaba las clases censitarias y la aristocracia. Por otra parte, Esparta adoptó y siguió siempre una política de conquistas que convirtió las virtudes militares en lo más importante para los ciudadanos. Licurgo, este personaje se convirtió en el representante del modelo espartano. Cambió el sistema de gobierno de dos reyes por el de asamblea y un consejo de ancianos, consolidándose un modelo socioeconómico basado en la opresión, sobre todo en los ilotas, aquellos condenados a la esclavitud y cuyas obligaciones eran pocas pero bastante exigentes. En tercer lugar, tenemos la Roma. Allí la condición de ciudadano llegó a extenderse a todos los habitantes de los territorios conquistados. Poseer estatus de ciudadanía implicaba igualdad ante la ley, disponer de un habeas corpus, no recibir malos tratos, pagar impuestos, cumplir el servicio militar y otras satisfacciones para con el Estado. El modelo romano implicaba la creación de distintos grados de ciudadanía. Por ejemplo, se permitía a los esclavos que en algún momento pudieran conseguir esta condición, también podían tener acceso a ella individuos pertenecientes a tierras conquistadas por el imperio propio. Este modelo se transmitía por vía paterna, de modo que cualquier hijo de ciudadano obtenía nada más al nacer automáticamente el estatus de ciudadanía. Entonces el emperador Augusto ordenó que se establecieran controles en este sentido, como fue el caso de un registro escrito que en la práctica era como un certificado de ciudadanía. En cuarto lugar tenemos la época ya del Renacimiento. Allí determinaron una nueva concepción del hombre y del mundo. Los siglos XV y XVI contemplan la aparición del Estado-Nación, afianzamiento del poder de la monarquía y apoyo de la clase aristocrática. El auge de las monarquías absolutas. Bajo este gobierno, la mayoría de la población carece de estatus ciudadano y se les reconocía solamente como súbditos. En quinto lugar, tenemos ya la transición hacia la modernidad. El señor John Locke asentó las bases filosóficas para la llegada de las ciudadanías modernas, que inspirarán los movimientos burgueses que durante el siglo XVII cambiarían el curso de la historia en Occidente, dando lugar primero a la Revolución Americana en 1772, que da lugar a los Estados Unidos de América. La Revolución Francesa también en 1789, que derribó la institución de la monarquía. Se dio el ascenso de la burguesía al poder político. Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, aunque estas declaraciones parecieran extenderse a la condición de todos los ciudadanos, pero en realidad no fue así. Los derechos que se proclamaban en la Revolución Americana y Francesa pues solamente eran efectivos para varones adultos, blancos y con cierta independencia económica. Las mujeres, los esclavos y los niños no eran considerados como ciudadanos. En sexto lugar, ya en la época actual, a partir de las revoluciones burguesas del siglo XVIII, el avance de los derechos y libertades ciudadanas han sido imparables en Occidente. A partir del siglo XVIII comenzó a identificarse la ciudadanía con nación, en el vínculo mismo que les otorgaba el Estado. La condición de ciudadanía abarcaría una serie de derechos, concretamente de tres tipos: los derechos civiles, los derechos políticos y los derechos socioeconómicos, que los individuos han obtenido al ser reconocidos por el Estado, entre ente
queda regulado legalmente estos derechos. Es por ello que la ciudadanía consiste básicamente en la forma de pertenencia de los individuos a una determinada comunidad política. Esta forma de ciudadanía es igualitaria y universalista. Finalmente, cabe recalcar que la ciudadanía implica una tarea activa en su defensa y en la ampliación de sus límites. En el ejercicio mismo de sus atributos, una ciudadanía, un pueblo que no ejerce su condición de tal, deja de serlo para convertirse en otra cosa. En tal caso, el ciudadano deviene en siervo, súbdito o se convierte en un esclavo. Muchas gracias.